que es lo que estamos esperando y lo que se está proyectando. Debido a esto, la calificación se va a tomar en cuenta hasta el segundo módulo. Entonces, digamos, la calificación que obtengan en la segunda unidad va a ser la misma que obtengan en la primera, ¿ok? Sin embargo, pues nosotros vamos a seguir trabajando, digamos, con las actividades que ya más o menos habíamos ido comentando, y conforme se vayan avanzando en las actividades, van teniendo una calificación y al final pues solamente se promedian esas calificaciones, ¿no? Igual con los quizzes, pero no se preocupen, todo eso va a estar en la plataforma. Toda la semana pasada tuve problemas de conectividad y problemas también con mi lab, entonces no me fue posible subir tal cual las cosas a la plataforma. Sin embargo, la actividad 1 ahí ya la tienen. También, por favor, chicas, algunas creo que han estado trabajando ahí. Recuerden que se guarda como borrador. Sin embargo, hasta que ustedes no le dan enviar al trabajo, no se me envía. Entonces, pues yo no tengo acceso a él, ¿no? Hasta que ya le dan enviar, a mí ya me aparece así de tarea por calificar. Entonces ya voy y la califico y ya puedo hacer las anotaciones, ¿no? Entonces, también para que tengan cuidado en eso de que sí envíen bien su tarea. También recuerden que si lo hacen en alguna página de internet, y no pueden descargarla porque ya les pide que paguen, ¿no? Eso, me pueden mandar el link y yo entro con el link y ya checo su trabajo, ¿ok? Entonces, pues, vamos a comenzar ahorita de donde nos quedamos un poquito en la clase pasada, que estábamos hablando sobre qué era la cultura, cuáles elementos más o menos formaban una cultura, cómo la sociedad se vuelve también una parte indispensable y un elemento básico en todo lo que es la cultura. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia entre civilización y cultura, chicas. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sea la diferencia? Porque al fin el concepto tal vez podría parecer lo mismo o podría parecerse un poco los dos conceptos de civilización y cultura. ¿Me avisan cuando ya vean la presentación, porfa? Que se está cortando un poco. ¿Tienen problemas todas con eso? No, Yo sí la escucho bien. Okay. Y ya se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, chicas, vamos a ver la civilización contra cultura. ¿Realmente son diferentes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿O es lo mismo? Cuando Pues van de la mano. Civilización, hablas de... Ajá, van de la mano, pero ¿en qué sentido van de la mano? Pues que una depende de la otra. Ok, muy bien, Amanda. ¿Alguien más, chicas? ¿Creen que son diferentes? Sí, no, ¿por qué? Yo digo que sí son diferentes. Bueno, yo creo que varían en algunas características los conceptos. Ok, vale. Entonces, pues prácticamente la diferencia entre cultura y civilización es que la cultura incluye los conocimientos, como ya habíamos dicho, todo lo que es el arte, las leyes, las creencias, la religión, las costumbres, los hábitos y todo lo que se va adquiriendo el hombre, digamos, o la persona al ser parte de una sociedad. Y la civilización se toma como civilización más bien cuando se habla de una sociedad compleja y definida en su forma y se habla de la organización y de la estructura y de las instituciones y de la tecnología que pudiera tener y de todos los recursos que tienen disponibles. Entonces, prácticamente es un poquito lo que habían dicho, que van de la mano, sí, son términos que son muy parecidos en cuanto a su definición, si se podría decir tal cual. Sin embargo, también son diferentes porque la cultura precisamente evoca como esa parte espiritual y esa parte
aérea, digamos, de todo lo que es una sociedad, es como el alma, digamos, de la sociedad, y la civilización va a ser toda la estructura, cuántos edificios tiene, cuántas escuelas tiene, más bien como en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO también considera para hacer sus metas y para todo eso el grado de civilización que tengan las sociedades, o sea, cuántas escuelas tienen, cuántos hospitales tienen, la infraestructura con la que cuentan. Entonces, eso es prácticamente la diferencia entre cultura y la cultura, pues como ya vimos, es todo eso que la persona va adquiriendo de su entorno o de donde él o ella se vayan desarrollando. Pero entonces esto nos va a abrir paso a preguntarnos entonces qué es la multiculturalidad, porque es un tema que por lo menos de un tiempo a la fecha ha estado como muy, muy de moda y muy que todos hablan de ambientes multiculturales o de ambientes pluriculturales. Entonces vamos a ver qué es la multiculturalidad. Entonces la multiculturalidad significa que hay diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Entonces, en un caso de que existan equidad y respeto mutuo, ahora sí se habla de multiculturalismo, ¿ok? Que es como el verbo del término multicultural. Entonces, que haya un ambiente multicultural solamente significa que hay muchas culturas o personas que tienen diferentes tipos de cultura en un mismo espacio geográfico y social. Entonces, ahí les puse, por ejemplo, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, pues luego llegan refuerzos o luego contratan otros jugadores que vienen de otras partes de otros países, entonces ellos conviven digamos, con otros que son, por ejemplo, de acá de México, que vienen de algún otro lado. Entonces, esto se vuelve un espacio multicultural, ¿ok? Ya cuando se llega a dar realmente un espacio donde se respetan ¿cómo se llama? Las creencias o se respeta todo lo que es la cultura de los demás, ya se puede hablar de multiculturalismo, ¿ok? Entonces, eso es la multiculturalidad. Muchas culturas en un mismo espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué es el pluralismo cultural y el multiculturalismo? Entonces, el pluralismo cultural o el multiculturalismo es la ideología o modelo y de una organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente entre los grupos y entre las diferentes etnias que puedan llegar a haber en un lugar, ¿ok? Y van a valorar positivamente la diversidad sociocultural. Y tiene como un punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o su identidad propia. Más o menos la clase pasada habíamos comentado que existen ciertos tipos de culturas que son, digamos, más dominantes que otras culturas. Entonces, este mismo suceso sigue, bueno, se sigue pasando y se sigue proyectando a lo largo de todo el tiempo, y lo que pasa es que a veces la cultura dominante va contra el otro tipo de cultura, y se empieza a perder un poquito de lo que hablábamos la vez pasada, que por ejemplo pasa mucho con las culturas o con los pueblos indígenas, que ellos tienen su propia cultura, sus propias creencias, su propio lenguaje o dialecto, y cuando llegan digamos, a un lugar que ellos, por ejemplo, que vengan acá a Puebla, van a ver diferencias, y a veces lo que pasa es que el mismo ambiente va creando que ellos vayan perdiendo un poquito como su identidad, es así, bueno, ok, entonces yo simplemente dejo de hablar el dialecto o dejo de hablar en esa lengua. ¿Okay? Sea por necesidad o por gusto, se deja de hablar y se empieza a perder esa lengua. Entonces ahí es cuando empieza a haber un problema, y cuando, digamos, en la misma sociedad no se cuida o no se cultiva que las personas sigan manteniendo su propia identidad y su propia cultura, es cuando ya no existe ese pluralismo o multiculturalismo. Entonces, cuando hay un ambiente propicio que hace que todas los aspectos de cada una de las culturas, como que embonen y puedan estar en armonía y comunicándose unos con otros, es cuando ya se puede hablar de un ambiente
con multiculturalismo. Entonces, por ejemplo, hay escuelas, sobre todo en Francia, que ahí hay muchos grupos sociales, muchos grupos étnicos diferentes. Entonces, si llegan algunos alumnos a este tipo de escuelas, que normalmente ahí dice que son escuelas con ambientes multiculturales o pluriculturales, lo que van a hacer es que van a adoptar a estas o hacer parte de estas culturas también de las propias culturas que ellos mismos van manejando. Entonces se puede decir que es como tú tienes tu cultura, yo tengo la mía, respeto la tuya y es más, enséñame acerca de la tuya, o sea, no la pierdas ni dejes de estar funcionando respecto a ella, porque pues también sabemos que muchas veces la personalidad o la forma de actuar de las personas va a ir muy de la mano dependiendo de las culturas que tengan y de la forma en la que pueden actuar. Y esa va a marcar la forma en la que pueden actuar, disculpe. Entonces, cuando entonces se habla de pluriculturalismo cuando estas personas digamos, llegan y se pueden adaptar de una forma positiva a, a todo esto que es a esta nueva cultura en la que se están agregando. ¿Ok? Entonces, sin ser ninguna dominante o recesiva, simplemente las dos emergen y las dos conviven y las dos se ven alimentadas una por otra y otra por la otra, ¿no? Entonces, de eso va. Entonces, en este tipo de ambientes multiculturales, como ya habíamos hablado, existe la diversidad, no desaparece, ¿ok? Se mantiene, se crea y se vuelve como integradora de los aportes preexistentes. Entonces, si yo tengo una idea, tal vez se puede ver desde una manera diferente que si yo tuviera, se puede ver diferente de la otra cultura a como se ve en la mía, ¿ok? Porque pues también sabemos que hay culturas que, por ejemplo, en Japón, que sorben la sopa o los fideos, es de buena educación sorber, ¿no? Y por ejemplo, acá en México, pues sí te dicen así de, no, no hagas ruido con la boca, eso no se sorbe, no, eso es de mala educación. Entonces, ¿en qué manera o en qué punto esas dos tipos de creencias, digamos, pueden funcionar o pueden convivir, ¿no? Normalmente se da, pues si alguien tiene amigos, que supongo que algunos tendrán diferentes amigos de diferentes partes del mundo, verán cosas en ellos que ahora sí que no manejamos nosotros y que nosotros pues como que es diferente simplemente cómo se ve. Sin embargo, esa idea de respetar, cómo se comportan ellos o cómo hacen las cosas, pues es donde viene todo lo que es el multiculturalismo, ¿ok? Es cuando ahí se ejerce tal cual el multiculturalismo. Entonces, la diversidad cultural se debe de considerar como algo bueno y algo positivo y algo deseable, ¿ok? Porque es lo que estábamos hablando. Si se puede demostrar o si se puede hablar a partir de otros tipos de culturas u otros puntos de vista, pues también son necesarios y también te puede ayudar a ti a crecer o a tomar otro tipo de decisiones también. Entonces, ustedes, hacer profesores en formación de inglés en escuelas secundarias, se van a poder llegar a topar con este tipo de ambientes donde vengan alumnos que, por ejemplo, no sean de acá de Puebla o no sean o tengan algún tipo de otra cultura o que manejen algún dialecto. Entonces, la idea aquí sería no, pues no caer en los aspectos negativos de la discriminación o el bullying y al contrario, fomentar estos ambientes de multiculturalidad y fomentar que los alumnos se sientan pues a gusto y con las herramientas necesarias para que también ellos puedan seguirse desarrollando. Por ejemplo, si los ponen a hacer alguna presentación sobre el lugar de donde viven, en el lugar en donde viven, puede ser un tipo de herramienta o un tipo de clase que les pueda ayudar a ver el presente simple y que solamente ellos tengan que describir o el used to y que ellos empiecen a describir lo que hacían y lo que hacen y ya con eso ustedes pueden ver una lección y también pueden fomentar un ambiente de multiculturalidad, al estar ellos presentando igual de dónde vienen o cómo se llaman sus papás o qué se acostumbra a comer en sus casas. Ajá, porque como habíamos hablado un poquito ayer, o sea, a pesar de que a veces
tiene un mismo término para algo en especial, ese mismo término puede significar otras cosas dependiendo la región o dependiendo la cultura en la que estemos, ¿no? Entonces, ese podría ser, por ejemplo, un buen ejemplo de cómo manejar de una forma positiva la multiculturalidad o no sé, que describan eso o alguna, por ejemplo, si van a hacer alguna muestra o alguna cosa sobre las festividades de diciembre, por ejemplo, de o de Día de Muertos, cómo las hacen en cada casa, también se van a dar cuenta que cada casa es diferente y en cada lugar lo hacen un poquito diferente si quieren, aunque tal vez tengan elementos similares, porque pues al final estamos en México, pero también puede ayudar eso para crear un ambiente multicultural y también para tener todos estos aspectos positivos en cuanto a los alumnos dentro del salón de clases. Entonces, hay 3 fundamentos que son esenciales para que se dé todo esto del multiculturalismo, ¿ok? Y son como 3 aspectos que se deben de tomar en cuenta o de que deben de ser parte de estos términos para cubrir como las características de lo que son, ¿ok? La primera es la aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, raciales, y su valoración positiva. ¿Ok? Raciales significa pues que simplemente son diferentes. Entonces, las diferencias culturales, como ya habíamos visto, las religiosas también. Esto se da mucho, por ejemplo, en las escuelas que son, em, bueno, yo he visto muchos casos, es que casi no he tenido la oportunidad de trabajar en escuela pública, pero en escuelas particulares sí, entonces ahí, por ejemplo, se da una infinidad de formas de hablar o de formas de religiones, ¿no? Sobre todo también, y en algunas escuelas particulares se da como que muy marcado a veces, porque vienen de otros tipos de ambientes. Entonces, también otro aspecto que se debe de tomar en cuenta es la defensa y la reivindicación explicativa del derecho de la diferencia, ¿ok? El derecho a ser distinto, simplemente tal cual. Entonces, todos tenemos el derecho a ser distinto. Nadie tiene, pues ahora sí que la verdad absoluta y uno puede actuar de acuerdo a lo que se cree y a lo que valora y a lo que uno sabe que es correcto. Sin embargo, también hay que estar abiertos a que esas mismas formas de pensar, de creer y de ser, la pueden tener otras personas. Entonces, hay que respetar ese tipo de expresiones y también hay que escucharlos y pues adaptarlo a nosotros si es que creemos que se puede adaptar o bien darle su espacio para que también se exprese, ¿no? Esa es una parte fundamental también del multiculturalismo y también reconocimiento general de la igualdad de los derechos y deberes, ¿no? Que es un elemento esencial. Entonces, cuando estas personas o cuando diferentes personas con otra cultura llegan a la nuestra, hay que reconocer también que ellos tienen derechos y tienen deberes y pues ellos al formar parte de esta nueva, digamos, tipo de civilización, pues también van a tener esos mismos derechos que nosotros tenemos y pues los deberes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no por ser de Japón o no por ser es que ¿dónde podría ser el ejemplo? Por ejemplo, en Estados Unidos que son como este, pues súper quisquillosos con la cuestión de los impuestos, por ejemplo, entonces tal vez allá se paga de una manera y no por venir acá a México quiera decir que, que se va a seguir pagando de esa misma manera, sino que va cambiando. Ajá, tal vez los impuestos no fue buen ejemplo porque acá a veces no se pagan, pero por ejemplo, si llegas de otro país y quieres poner un lugar o un restaurante aquí en Puebla, va a ser muy diferente las medidas que te pidan en otro país que aquí en México. Entonces, uno tiene que adaptarse a eso y debe de cumplir con los valores que te están dando, ¿no? Y con las leyes y con todo lo que está ahí, también con los derechos que uno tiene, pero va a ir eso de la mano junto con el espacio en donde estés habitando. Entonces,
¿Alguna duda de esto, chicas? ¿Alguna duda de la multiculturalidad? Creo que está un poquito muy sencillo el tema, porque al final pues es hablar un poquito de eso, ¿no? No sé si alguna de ustedes haya tenido la oportunidad, también se da mucho en los países del norte, los que colindan sobre todo con Estados Unidos, es cuando se dan, hay muchos ambientes ahí y muchas escuelas multiculturales, precisamente por la cercanía y también porque funciona pues un poquito como de paso. Entonces, no sé si alguna haya tenido alguna experiencia o haya tenido algún tipo de acercamiento, digamos, a algún ambiente que ustedes consideren que haya sido multicultural. Yo, por ejemplo, en la escuela a la que iba, tenían un, no grupo, pero era como, bueno, por ejemplo, las personas que venían de otros países, de los países latinoamericanos, los ponían a todos juntos, ah, que los que no sabían hablar inglés, los ponían en una clase que se llamaba Spanish Immersion, y era técnicamente los ponían ahí para que empezaran a agarrar la cultura de Estados Unidos y para que empezaran a hablar inglés, pero solamente Ajá. era para ellos. Entonces, cuando pasábamos y los veíamos, también les enseñaban así de que, no, pues para saludar a alguien no es de beso, es de nada más de saludo y así. Ajá. Exacto, ese es un ejemplo muy bueno, Renita, muchas gracias, de eso, ¿no? De las diferencias y de lo que de cómo puedes encontrar diferentes aspectos y diferentes clases también que vaya, lo que se busca también es que haya esa inmersidad, digamos, o que se vuelvan parte de este ambiente, pero ¿cómo se van a volver parte de algún ambiente? Pues conociéndolo. Entonces, supongo que también por eso, pues, se les aislaba, digamos, para que ellos empezaran a manejar el idioma, para que supieran cómo más o menos se hacían, es la cultura en Estados Unidos, como por ejemplo lo de los besos, que no se dan, ya casi, ¿no? Beso para todo, pero ahorita ya no. Entonces, pues sí, sí es un aspecto que deben de considerar. Y otra vez, ustedes van a ser docentes de inglés y también cuento un poquito, bueno, cuento mucho la edad en la que ustedes van a empezar a enseñar, ¿no? Porque van a empezar a enseñar en una educación secundaria. Entonces, normalmente en esas edades se pueden encontrar un poquito más de conflictos, un poquito más de cosas que checar, entonces ustedes son los encargados o van a ser las encargadas pues de crear esos ambientes más bien donde pueda existir una multiculturalidad y el multiculturalismo y donde se pueda dar toda esta parte positiva y de que unos aprendan de los otros y los otros de otros, que entiendan que ninguna cultura es la más dominante que la otra, ¿no? Que muchas veces pasa que porque se llega a un nuevo lugar se cree que se tiene que adoptar tal cual eso, sin embargo, pues hay religiones y hay culturas que siguen manteniendo lo que es, por ejemplo, las religiones que son de Medio Oriente, que las mujeres tienen que usar su, su, su toga o tienen que traer cubierto el cabello, o sea, lo mismo, van a clases y lo hacen, ¿no? Por ahí, y no por eso dejan de ser personas, no por eso hay que hablarles mal, no por eso hay que tratarlas mal, sino simplemente son diferentes, tienen diferentes creencias y diferentes culturas y ya. Entonces, es eso, ¿no? También hay un hay Hay igual en Netflix bueno, un episodio de un documental de The Beginning of Life que habla un poquito de eso, de cómo se crean los ambientes multiculturales en una escuela. Ellos dan de ejemplo una escuela en Londres, en donde los niños, igual con diferentes tipos, niños, algunos migrantes, han tenido que llegar a ese país y han tenido que adaptarse, digamos, a la sociedad y a la forma en la que esta sociedad se maneja y hace las cosas. Y esto pues hace puede haber un poquito de conflicto porque algunas veces pues tal vez los medios de inmersión no son
recomendados o los más positivos, entonces también eso puede causar un poquito de aprensión en los alumnos. Sin embargo, como con la apertura y como con las actividades y como haciéndolos parte de, y que hablen ellos mismos y que den a conocer a sus demás compañeros de qué tratan o por qué ellos piensan así o por qué lo creen así, cómo se pueden abrir esos espacios que antes pues se creían totalmente cerrados precisamente por todo esto del choque entre culturas, ¿no? Porque pues otra vez, ninguna cultura es mejor que otra, simplemente tienen sus diferencias y algunas tendrán sus características muy específicas a diferencia de la otra, ¿no? Que pues sí, pues ahora sí que aquí aplica totalmente lo del dicho de al pueblo que fuerais haz lo que vierais. Entonces, pues dependiendo también a dónde vayan, va a ser la cultura también que ustedes van a adoptar o que los alumnos adoptarían, sin embargo, no por eso tienen que perder ustedes mismas o sus alumnos su identidad. ¿Alguna duda, chicas? ¿O algún otro comentario? No, profe, ninguna. Ok, muchas gracias, Elene. ¿Qué más? Ok. Entonces, ahorita, chicas, voy a habilitarles en la plataforma la segunda actividad, ¿ok? Ahorita era solamente para hablar un poquito sobre esto. Ya la próxima clase ya nos vamos a meter un poquito más de lleno con las competencias y los enfoques de aprendizaje culturales. Entonces, mm, igual van a tener una actividad y van a tener tiempo para resolverla, ¿ok? Entonces, ahorita con la información que acabamos, bueno, que acaba de, de darnos la Academia de Inglés, van a tener un poquito más de tiempo para poder realizar todas sus actividades, digamos. Entonces, para que ustedes mismas se vayan autorregulando y ustedes vayan viendo de qué manera van a ir avanzando en los contenidos. También recuerden que, de todas formas, todas las sesiones están grabadas y están en la plataforma. Les digo que tuve un poquito de problemas la semana pasada y no pude terminar de subir todas las cosas porque, por eso mismo, entonces yo espero ya hoy en la tarde que ya quede totalmente su plataforma para que ustedes puedan trabajar, así que les voy a pedir que ya cuando esté, igual yo les aviso por un mensajito de WhatsApp para que no estén entrando a cada ratito y y ya puedan seguir trabajando con todo esto, que cómo vamos a ir avanzando, ¿va? Para que ahorita también me quede un poquito con Nancy y con Renata, para explicarles más o menos cómo está la plataforma, chicas. Y también la próxima clase ya vamos a ver un poquito sobre el marco común europeo y por qué ahorita es tan importante y por qué se toma como referente, también cómo se dividen, digamos, de acuerdo a la evaluación, todas las categorías que tiene el marco común europeo y también vamos a hablar otro poquito más de todo esto ay, perdón, de los enfoques, ajá, de los enfoques, de las competencias que ya estábamos hablando. Sí, básicamente sobre los enfoques de enseñanza con base en la cultura, ¿no? Que van a ser la de transmisión de saberes, el de la orientación literaria, pero todo eso lo vamos a ver la próxima clase, que sería el lunes. Y les digo, yo espero poder terminar hoy con la plataforma para que ya la tengan ahí, ya tengan la actividad de estos días, que en teoría serían de mañana, entonces, para ya volvernos a ver el lunes. ¿Ok, chicas? Sí, profe. Sí, Miss. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien ha tenido algún problema con la plataforma para meterse o para ver algo? No. 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 ¿No? Ok. Bueno, chicas, entonces, pues eso sería todo por hoy. Les dije que era muy, muy corta la presentación, era pues solamente terminar de hablar de todo lo que era cultura, que quedaran bien claro la diferencia entre cultura, sociedad, civilización, multiculturalidad, pluriculturalidad, de qué se habla y de qué es parte también de nuestros saberes como
futuros docentes y y pues ya, la próxima clase seguimos ya nada más con algunos enfoques y ya para dar paso a un poquito más de cómo se ha dado cómo se dio todo lo de la expansión histórica de la colonización y cómo se fueron creando los países que son anglófonos y cómo se relacionan entre ellos, ¿va? Ok. Profa, tengo una duda. Sí, dime, Saray. Sí, respecto a lo que había dicho al principio sobre la tarea, que dijo que algunas nos puso comentarios sobre la tarea, Ujú. dijo que si queríamos le podíamos añadir cosas y se Sí. podría volver a enviar el trabajo. Sí. ¿O ya? Sí, ¿Sí? lo pueden enviar las veces que ustedes quieran, o sea, la plataforma, digamos, está abierta para que la suban las cantidades y las veces que ustedes, pues, crean necesarias, digamos, si ustedes la hacen y tienen un 6, por ejemplo, ¿no? Ya, yo les pongo, no, pues, no pusiste imágenes. Ah, ok, bueno, entonces lo corrijo, pongo imágenes, lo mando y así de, ajá, ok, lo mandaste, pero no tiene los 3 periodos, ¿no? Históricos. Entonces así, ok, entonces lo voy a volver a cambiar, lo vuelvo a cambiar y así, o sea, hasta que obtengas, digamos, la calificación que quisieras o que quieres. Es que ahorita Sí. estoy checando la plataforma y no me Ajá. aparece opción para volver a enviar. Qué raro. Ok. Ahorita te la checo, porque no sé por qué no podrías volverla a enviar. Bueno, pues ahorita la checo, si quieres, espérame tantito. Sí, profe. Y las demás chicas, si gustan, ya se pueden ir retirando. Nada más para que les explique a nuestras compañeras nuevas, más o menos cómo estamos funcionando, ¿va? Ok. Y pues muchas gracias por venir el día de hoy y nos estaríamos viendo para el lunes. Ok, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, Gracias, chicas. Miss. Bye. Hasta luego.